Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Economista Flores, quisiéramos tratar con usted sobre este tema del campo Sacha que tanta confusión está generando, particularmente lo que debería ser claro como el agua cristalina, las cifras. ¿Qué es lo que se está pretendiendo hacer con esta delegación que se encuentra en proceso y a la espera de un depósito inicial de $1.500 millones que el presidente de la República ha combinado al consorcio Lo Haga hasta el 11 de este mes? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Yo creo que el gobierno seguramente dará de baja la concesión, la adjudicación que ha hecho ya del campo Sacha, aunque no ha firmado todavía el contrato. La adjudicación se realizó el 28 de febrero a este tal consorcio, Sinopetrol, pero el contrato aparentemente no se ha firmado y habría un plazo de 30 días desde la fecha en que se realizó la adjudicación, es decir, desde el 28 de febrero, habría un plazo de 30 días para poder firmar el contrato. Y le digo que yo creo que el gobierno busca una puerta de escape porque del texto de la carta que circuló el presidente de la República se puede apreciar eso. Y ojalá así sea para tranquilidad del Ecuador, incluso tranquilidad del gobierno y de los propios funcionarios. ¿Cuál es el escape? ¿Se refiere usted a dejar sin efecto el tema? A dar de baja, economista, muy buenos días. Quiere decir que usted dará marcha atrás, no se hará la entrega del campo Sacha. Sí, bueno, esta es una apreciación mía, ojalá digo así sea. ¿Por qué? Porque el presidente dice, si es que hasta el 11 de marzo no hemos recibido $1.500 millones, entonces no se firmará el contrato, eso es lo que dice. Yo no creo que hasta el 11 de marzo se reciba nada. En todo caso, faltan pocos días para ver cuál es la situación. Ojalá esto se dé de baja, le decía, para tranquilidad de todos, incluso de los propios funcionarios, que serían juzgados muy severamente por entregar el patrimonio nacional en forma tan infame. Déjeme analizar un poco lo que avancé a escuchar de la persona que creo que es algún asambleísta de ADN que estaba refiriéndose a que es una gran ventaja la entrega del campo Sacha. Permítame, economista Flores, hacerle una pregunta. Hemos hecho la misma a varios economistas cuando hemos hablado sobre este tema en las últimas 2 semanas. ¿Usted ha tenido acceso a documentos que detallan los términos de la negociación? Le pregunto esto porque esto es parte del problema. Se está dando cualquier cifra dependiendo de quién sea el portavoz, pero un tema tan sencillo sería el de transparentar, el de exhibir públicamente esos documentos oficiales. ¿Ha tenido usted acceso? He tenido acceso a los documentos que están publicados, no a todos. Hay un documento que es clave y crucial y que no ha sido difundido. Clave y crucial, el informe del Ministerio de Finanzas. Ese es el que necesita conocer el país. Y aparentemente ese informe es el que habría motivado, la no suscripción de ese informe, es el que habría motivado la salida, por lo menos eso es lo que se comenta, del anterior ministro de Finanzas. Y si esa fue la causa de su salida, yo lo felicito, porque tomó una buena decisión. Ahora bien, veamos algunas de las cosas que son evidentes y que son obvias. En primer lugar, usted, Gustavo, o usted, Rosana, si el día de mañana va a concesionar o va a vender una propiedad suya, pues la concesión es peor que la venta, porque aquí se concesiona esto a 20 años y en 20 años lo entregan los huesos. Pero si usted va a vender un vehículo o concesionar un vehículo, o hacer un leasing de un vehículo, alguien podría entender cómo es posible que quien esté encargado de obtener los mejores términos de esa concesión salga a decir que está concesionando una joya oxidada. La ministra de Energía y Minas, en medio de la negociación, dice que está concesionando una joya oxidada. Le pregunto yo y pregunto en voz alta, ¿eso es bueno o malo para la negociación? Es evidente que es muy malo. Segundo, esta adjudicación que se realizó el 28 de febrero se realiza sin ninguna licitación previa, lo que la gente suele llamar a dedo. Es evidente
que había necesidad de una licitación previa para que el Ecuador pueda obtener los mejores términos posibles. Eso no ha existido. Estos son hechos, no son imaginaciones ni percepciones, son hechos. Tercero, cuando usted mira los documentos que se han difundido, usted fácilmente puede encontrar la siguiente información, y además documentos oficiales de Petroecuador. Petroecuador, más bien dicho, Petroecuador, a través del campo Sacha, el campo más productivo y más importante que tiene el Ecuador, produce 77,000 barriles diarios. En los últimos 3 años incrementó su producción en casi 23,000 barriles y ahora está produciendo 77,000 barriles. ¿Cuál es el costo de producción por barril de petróleo de Sacha? $7. Diga usted que si usted hace una negociación, le llama a una compañía luego del concurso correspondiente y le dice, a ver, mire señor, mire compañía, yo le voy a concesionar 20 años de este campo petrolero, que yo, Petroecuador, estoy produciendo 77,000 barriles. Yo le voy a pagar a usted el costo de producción de esos 77,000 barriles que yo ya produzco. Usted no tiene que venirlos a encontrar. Usted no tiene que hacer el esfuerzo de encontrarlos. Yo ya hice ese esfuerzo. Entonces, como usted va a ser el que va a producir, le voy a pagar yo $7. Y vamos a redondear en $10 por barril para que usted haga un gran negocio. El incremento de la producción que usted realice de $77,000 en adelante, eso lo vamos a compartir. Pero yo no le puedo compartir una producción que ya tengo. Lo que le puedo es pagar los costos de producción más un cierto beneficio porque usted es el operador del campo. Nada de eso ha ocurrido. Aquí entra todo en el paquete. Entonces, el Ecuador recibiría 12.5% del volumen de producción y el consorcio recibiría la diferencia, 87.5%. Este es un hecho que consta de los documentos que han sido públicos y que la gente los está viendo. En cuarto lugar, aquí se habla de una prima de 1.500 millones de dólares. No es ninguna prima, es simplemente un anticipo como parte de la negociación. Fíjese que los costos de esos 1.500 millones de dólares, es decir, el consorcio tiene que buscar 1.500 millones de dólares y tiene que financiarse. La tasa de interés sobre ese dinero que tiene que conseguir el tal consorcio la va a pagar el Ecuador. Pero los 1.500 millones de dólares también los va a pagar el Ecuador. No es que es un regalo, como dicen algunas personas, y he escuchado que algunos dicen, nos van a dar 1.500 millones. Nadie regala la plata en el mundo. Es dinero fresco, sin compromisos financieros, dijo, palabras más, palabras menos la ministra. Sí, pero el Ecuador los paga, pues. No es que le están regalando al Ecuador. Forma parte de los costos de producción. ¿Y ¿de dónde sale la plata para pagar? De la propia tarifa, pues. Lo está diciendo el propio consorcio. Entonces, en cuarto o quinto lugar, no hay un solo estudio de costo-beneficio que le sugiera al Ecuador adentrarse en este tipo de concesión, en la forma en que ha sido llevada la concesión, en este caso la adjudicación. Lo menos que usted requiere es un costo. Es decir, estos son los costos versus los beneficios que voy a obtener. Y si los beneficios superan a los costos, entonces es una transacción recomendable o positiva para el país. Pero nada de eso ha ocurrido, es todo lo contrario. Los costos son mucho más altos que los tales beneficios. ¿Qué debía haber hecho el Ecuador? Mire, a menudo nos repiten y nos dicen, es que Petroecuador no tiene dinero para invertir y por eso es que se ha demorado en incrementar la producción. ¿Cuál es la verdad, Gustavo y Rosana? La verdad es que el Ministerio de Finanzas en el año 2023 le debitó a Petroecuador, de sus cuentas, le debitó 2.000 millones de dólares en el año 2023. Y también debitó a otras instituciones buena cantidad de su capital operativo. En total, más de 4.000 millones de dólares fueron debitados en el año 2023. Es lo que entonces el gobierno llamó salvar la dolarización. Vea, es hasta ridículo esto de salvar la dolarización.
Lo que sucede es que el gobierno tomó los recursos, porque en realidad en noviembre del 2023, cuando se posesionó, no tenía ni para pagar los sueldos. Yo no critico esa medida, porque es una medida de emergencia. Pero cuando usted toma los recursos de una institución, como se tomaron, 2.000 de Petroecuador, casi 500 millones de SELEC, usted tiene como Ministerio de Finanzas que devolverle el capital operativo. Eso no ha ocurrido y se deben más de 2.000 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas los ha pasado al capítulo de deuda pública. Entonces, ¿cómo quiere que Petroecuador tenga el dinero para realizar las inversiones si han tomado el capital operativo de Petroecuador? Sin embargo, si usted quiere realizar una concesión, que es, como le dije, realmente peor que la venta, porque la concesión después de 20 años o de 30 años le entrega los huesos, ¿no? Pero si usted quiere realizar una concesión, ¿cuáles serían los términos adecuados? Lo que le acabo de decir. A ver, señores de la concesión, ustedes han ganado este concurso, vengan acá. ¿Qué es lo que el Ecuador les ofrece? Yo tengo este campo petrolero que actualmente me produce 77,000 barriles. Ustedes no tienen que venir a buscar nada de esos 77,000, ya están sobre la mesa. Mi costo de producción, aquí están los números, son $7 el barril. Les voy a pagar 10 por barril. Porque como ustedes van a operar el campo, les pago 10. De aquí en adelante, el incremento de la producción que ustedes realicen de 77,000 para arriba, eso lo compartimos. Esa es una transacción que puede ser de utilidad para el Ecuador en momentos en que no hay dinero para ampliar la curva de producción. Economista Flores, pero no existe una diferencia entre concesión o delegación. La ministra ha hecho énfasis en que no hay concesión, no hay venta, no hay entrega. Ha dicho es una delegación. No es una delegación, pero por último eso no importa. El campo sigue en poder de Petroecuador, en este caso del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero usted le entrega el campo a que sea operado por un consorcio bastante raro además. Un consorcio que es el que va a operar el campo. Le dice, tome 20 años, usted opera el campo, le está concesionando. Si usted le quiere llamar delegación, eso es lo menos importante. Entonces, las condiciones en las cuales se realiza esto con absoluta opacidad, sin siquiera dar a conocer el informe del Ministerio de Finanzas, sin siquiera conocer el informe del Ministerio de Finanzas, donde deben por obligación estar los números que le muestren al país la conveniencia de todo esto, lo tienen reservado. Entonces, cuando realmente pero usted nos dijo, economista Flores, que conoce, que ha tenido acceso al informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Perdón, no le escuché. Le entendimos al inicio que usted nos dijo que ha tenido acceso al informe del Ministerio de Economía y Finanzas. No, yo lo que dije es que nadie ha tenido acceso al informe del Ministerio de Economía y Finanzas y que ese es el informe clave. Incluso le dije que circula por lo menos el comentario de que el anterior ministro de Finanzas, el señor Vega, no habría querido firmar ese informe y le dije, si es que eso es verdad, si es que él salió porque no quería firmar el informe, felicitaciones, tomó la medida correcta y además la medida que le convenía al país. Cuando tengamos el informe del Ministerio de Finanzas, ya sabremos qué es lo que se ha firmado aquí. Pero es evidente que las consecuencias de lo que se conoce son verdaderamente lamentables por todo lo que le acabo de decir. Aquí no hay dónde perderse. Ojalá el gobierno entienda que tiene el país en contra en una medida absurda, Además, economista, hay mucha preocupación, economista Flores, porque hay mucha confusión. Un funcionario dice una cosa, otro funcionario ha llegado al gobierno dice otra, de cuánto mismo se va a distribuir, es decir, cuánto se va a llevar esta empresa extranjera o este consorcio y cuánto mismo va a quedar para el país. ¿Qué se entiende de esto? Lo que le acabo de decir, lo que le dije hace un momento, ¿no? Casi el 90% es para el consorcio y alrededor del 10%, 12% en realidad para el Ecuador. Pero mire, otros funcionarios dicen en cambio que es al revés, es decir, no hay ninguna claridad al respecto. Otros dicen que el 82% va a quedarse en el gobierno. Sí hay claridad, sino que se miente mucho. Mire, el día de ayer me sorprendió gratamente, por lo menos una parte de la entrevista, que le hicieron al señor Fernando Santos Albite en un medio de comunicación nacional, concretamente el día de ayer.
El señor Santos Alvite se ha caracterizado, fue ex ministro de Energía, de Petróleos, del señor Lasso. El señor Santos Alvite se ha caracterizado por buscar la privatización de los campos petroleros. Él mismo lo dice y ayer lo volvió a repetir. Pero dijo dos cosas que me sorprenden. Dijo que cómo era posible que aquí se intente regalar el 80% y más del 80% de la producción petrolera. Pero luego reveló algo que aquí nadie ha sabido. Dijo que este campo ya ha sido concesionado hace un año a una empresa extranjera. Y el Ecuador ni siquiera se ha enterado. Es decir, los gobiernos toman los activos del Estado, del patrimonio nacional, como que fueran propios, como que fueran de ellos. Los gobiernos administran, pero no son dueños del patrimonio nacional. Sorprendente lo que dijo ayer el exministro Santos. Bueno, el exministro Santos señaló con todas las letras que esto era una barbaridad lo que estaba ocurriendo. Y lo que le acabo de decir, el análisis que le acabo de hacer de lo fundamental, de lo que se conoce, de lo fundamental, porque el resto se esconde, el resto no se muestra a la opinión pública. De lo fundamental, este es probablemente o sería probablemente el peor negocio del siglo para el Ecuador. Economista Flores, usted se pertenece a ese importante foro económico del Ecuador, en donde están economistas de diferentes corrientes. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de conversar sobre esto, de debatir sobre esto? ¿Se puede hablar de una opinión general de quienes hacen el foro económico del Ecuador? A ver, primero, ahora mismo yo me encuentro ampliando lo que es el Foro de Economía para formar un colectivo no necesariamente de economistas, sino de personas preocupadas por el interés nacional. De manera que yo estoy aquí como economista. Pronto anunciaremos la conformación de este colectivo, que es un colectivo bastante más amplio, ¿no? En que puedan participar personas que no necesariamente están vinculadas a la academia o a la actividad en el área de las ciencias económicas. Conversamos, siempre conversamos entre varios economistas, varios amigos. Ayer nomás tuvimos una conversación bastante larga, pero esto está bastante claro. Y conversamos sobre diferentes temas, ¿no? Sobre diferentes temas para cruzar opiniones. Ayer nomás tuvimos una larga conversación vía Zoom. Y estuvimos reunidos 4 personas, claro, todos en la misma dirección, en la misma línea. Es que aquí no hay dónde perderse. Es cuestión simplemente de ver lo que están diciendo la gente que conoce sobre estos temas y sobre los temas petroleros. No hay nadie que defienda esta operación. Los únicos que defienden, y eso también muy pocos, son ciertos asambleístas como el que habló al inicio de esta entrevista, que habló desde la más completa ignorancia, diciendo barbaridades. Verá, y le voy a señalar algo más. Una de las cosas que han dicho es que estos 1.500 millones, que ellos les llaman prima, que no es ninguna prima, es un anticipo de la transacción. Estos 1.500 millones irían para la salud, la educación, en fin. Si usted mira el presupuesto del Estado de este año, Gustavo y Rosana, si ustedes lo miran, el gobierno necesita, y consta en el presupuesto del año 2025, al menos 10.500 millones de dólares de financiamiento. Pero el problema es mayor al del año anterior. ¿Por qué? Porque en este año ya no hay todas las cosas que la Asamblea, los financiamientos que la Asamblea otorgó a comienzos de año. Más o menos esos financiamientos, esas contribuciones superaban los 5.000 millones de dólares. En el mejor de los casos se podría tener 1.500 millones. Entonces, el problema del presupuesto es todavía mayor por el lado de las fuentes de financiamiento. Y luego, porque hay un hecho verdaderamente lamentable. Si usted mira el presupuesto, son las cifras oficiales, va a encontrar que en este año 2025, por el pago de capital e intereses, hay que destinar 11.309 millones de dólares al pago de capital, intereses y otros pasivos. Ahí no están metidos los 2.000 y pico millones de dólares que le vamos a tener que pagar a Chevron, porque la sentencia fue definitiva y el Ecuador tiene simplemente que pagar. No estoy considerando eso. 11.309 millones en capital e interés. Ok,
Pero esos 11.309 millones, ¿cuánto significan de todo el presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado es 36.000 millones de dólares este año, en el papel. Porque yo creo que en la práctica se subejecutará el presupuesto como ocurrió el año pasado. Pero tomo la cifra oficial, 36.000 millones. Bueno, quiere decir que usted está destinando sobre el 25% del presupuesto del Estado, ¿no es cierto?, para pagar capital e intereses de la deuda. Pero en ese presupuesto ya están metidos los 10.500 millones de dólares de financiamiento que todavía el Ecuador no tiene. Entonces, cuando usted relaciona lo que tenemos que pagar este año por capital e intereses de la deuda pública con los ingresos presupuestarios, resulta que ese pago de capital e intereses se lleva más del 42% de los ingresos presupuestarios. Entonces, usted tiene destruida la inversión del gobierno central. En los últimos 8 años, y ayer se publicó ya las cifras de la deuda al mes de diciembre del año 2024, al cierre del año. El Ecuador está debiendo 88.400 millones de dólares. En los últimos 8 años, la deuda más que se duplicó, creció en más del 100%. ¿Por qué creció en más del 100%? Porque nos habían ofrecido poner la casa en orden. Pero tanto no se puso la casa en orden que los déficits fueron permanentes y sostenidos, que para cubrir los déficits el Ecuador se ha endeudado todos estos años, como consecuencia de lo cual se ha duplicado la deuda. Entonces, hoy la deuda estrangula el presupuesto del Estado y se han destruido todos los servicios públicos por falta de la inversión del gobierno central. Economista Flores, si me permite, estamos ya próximos a terminar. Un tema que llama también la atención. Podemos entender estos temas de la oferta y la demanda y la elasticidad de los precios, pero en dos versiones diferentes hemos escuchado que es un contrato que juega con la especulación, aquello de el porcentaje más alto que quedaría para para el consorcio, se señala es cuando el precio del barril de petróleo esté en $30. Hay otra versión que habla de $65 como referente. Nos preguntamos, ¿cómo es que se hacen estas apuestas? Se juega con el azar en contratos que son realmente trascendentales, millonarios y que pueden desequilibrar o pueden a lo mejor generar también una situación de riqueza para un país. Porque se esconde la realidad. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver la rueda de prensa que dio el viceministro de Hidrocarburos. No, pero lo pude leer. Verdaderamente lamentable. Este caballero venezolano, que es el viceministro de Hidrocarburos del Ecuador, que no podía explicar lo que debía haber explicado. Y lo que debía haber explicado es bien simple. Debía decirle al Ecuador, a ver, este contrato de concesión dice tanto para la empresa, en este caso para el consorcio, tanto para Ecuador. Uh-huh. Esa participación va a variar de acuerdo a los precios. Muy bien, con este rango de precios, esto recibe el Ecuador, esto recibe el consorcio. Todo escondía. Justamente a eso me refería. Y él es quien es uno de los que ha contribuido sobre todo para esta confusión extrema en las cifras. Claro, esa es una rueda de prensa que no lo hubiera dado Cantinflas, ¿no? Por eso le estaba diciendo Gustavo, el informe del Ministerio de Finanzas es el crucial, y ese informe está declarado reservado, entonces no lo conocemos. Alguna vez lo vamos a conocer, Pero déjeme añadir un hecho adicional, que ya no tiene que ver solamente con lo que han hecho las autoridades del gobierno, no lo que han pretendido hacer, porque tienen toda la opinión pública en contra, ¿no? Incluso la derecha está en contra. Para que el señor Santos salga a decir que está absolutamente en contra y que se producirá un gigantesco perjuicio, y lo dijo incluso riéndose, dijo, ¿por qué quieren regalar la plata del Estado? Bueno, para que él salga a defender esto, ya se puede imaginar cómo son las cosas. Pero además, ¿no le parece extraño este consorcio? Un consorcio que una de las candidatas finalistas, la señora González, Luisa González, ¿qué ha dicho? Que ella va a desconocer este tipo de actuaciones, este tipo de contratos, que si llevan adelante todo este proceso lo va a revertir al Estado ecuatoriano, porque hay hechos que demostrarían
que no debía haber ocurrido y que no se han hecho las cosas correctamente. Lo ha dicho públicamente, el día de ayer lo ha ratificado. En segundo lugar, le vale un pito también al consorcio tener a los ecuatorianos en contra. Tener a este país está en contra, es evidente que el país está en contra de esta transacción. Habrá una minoría que seguramente está a favor. ¿No le suena raro que faltando un mes aproximadamente para que se dé la segunda vuelta y el consorcio sepa si tiene que lidiar con un nuevo gobierno o con el mismo gobierno? ¿No le suena raro que el consorcio no espere y que se precipite en semejantes circunstancias? ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos? ¿Simplemente resignarnos y vivir en la más absoluta indefensión y resignación? ¿No es suficiente lo que le ha pasado a este país? ¿No son suficientes las expresiones del desastre del manejo económico, sobre todo en la migración, en la falta de empleo, en la pobreza? El INEC está mostrando que tenemos 1 millón más de pobres y la pobreza se ha incrementado de manera sustantiva, sobre todo la pobreza crítica. 2.300.000 y pico de ecuatorianos están viviendo con menos de $1.70 al día. Y los otros renglones de pobreza son otra tragedia. 5 millones con menos de $3. 5.400.000. No es suficiente lo que nos ha pasado ya. Y luego este país permanentemente en guerra los unos contra los otros. Aquí nunca nos unimos. Nunca tratamos de unir lo que está desunido para poder trabajar juntos y llevar adelante todas las acciones que nos conduzcan a un mejor país. La bronca en el Ecuador es el deporte nacional. Aquí la gente nunca se pone de acuerdo, los unos contra los otros, siempre los unos contra los otros, cuando en realidad debería ocurrir todo lo contrario. Como suelo yo decir, aquí la gente se une solo para ver el fútbol, o cuando penosamente el Ecuador está en guerra. Yeah. Tenemos economista Flores, en el país que queremos, Gustavo. Quisiera también terminar con ese tema de la... Con este tema de la delegación. Usted decía delegación o concesión, como efectos prácticos son lo mismo, pero esto de la delegación es una figura que lo creó la Constitución de Montecristi, el artículo 316 de la Carta Magna, que determina las vías para la delegación en las empresas mixtas en las cuales el Estado sea el mayor accionista, caso Petroecuador. Claro, pero además tiene que ser con empresas públicas para evitarse... empresas públicas para evitarse la licitación. Y ahí es en donde entra Sinohydro, la empresa china. Claro. Todo eso mismo, ¿no? Esa entrada que a la final yo no sé hasta qué punto es una verdadera entrada. Pero lo que le decía, no hay un solo estudio de costo-beneficio que siquiera le sugiera, no que le pruebe al Ecuador, que esta es una transacción favorable al interés nacional. Bien. El Ecuador va a perder una enorme cantidad de dinero. Y los neoliberales que están en campaña con el tema de la dolarización, diciendo barbaridades. Ojalá en algún momento tengamos un programa para tratar solamente eso y mostrarles las cifras de las barbaridades que dicen. Y las dicen deliberadamente, simplemente para sembrar miedos electorales. Bien. Ahora deberían el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Que la plata se iría fuera del país. ¿Por qué? Porque no quedaría el dinero del campo Sacha en el Ecuador. Este es un campo que al Ecuador le produce cerca de 2.000 millones al año, ¿no? Ojo. Ya que ha tocado esto, ¿tiene usted una explicación de el por qué ese incremento tan alto en la salida del impuesto a la salida de divisas que se ha detectado para enero y febrero de lo que ha transcurrido ya de este año? Por una razón, porque ha salido el dinero, dice usted. Sí, por una razón muy simple, porque el impuesto a la salida de divisas hasta el mes de marzo es 0%. El gobierno redujo al 0% el impuesto a la salida de divisas hasta el mes de marzo. Y luego del mes de marzo se supone que debe ser el 2,5% hasta nueva orden. Entonces, evidentemente, están saliendo capitales porque no tienen que pagar el impuesto a la salida de divisas.
Vea, ya que toca usted el impuesto a la salida. No, el dato al que me refiero, esto es un informe que ha dado la Corporación para la Transparencia Fiscal del Ecuador, una organización en el sentido de que la recaudación del impuesto al ISD creció un 72% en enero del 2025 en comparación con el año anterior. Bueno, habrá que ver esos datos, porque si usted mira actualmente el impuesto a la salida de divisas es cero, ¿no? Y se expidió además un decreto por el cual se decía que a partir del mes de marzo el Ministerio de Finanzas, el ministro de Finanzas, era el encargado o sería el encargado de establecer las partidas arancelarias a las que se aplica el impuesto a la salida de divisas. Puede ser que esa información que usted tiene se refiera a la recaudación del mes de diciembre, que se refleja seguramente en el mes de enero. Probablemente. Yo le quiero decir algo sobre el impuesto a la salida de divisas. Yo creo que es un impuesto distorsivo. Yo creo que debe eliminarse el impuesto a la salida de divisas, pero no ahora, porque las condiciones no están dadas para ser eliminadas. Primero, por el tremendo problema fiscal que tenemos, y luego, porque usted puede eliminar ese impuesto y debe eliminar ese impuesto cuando tiene una economía que haya encontrado una ruta de expansión sustentable, sostenida, es decir, esté en una ruta de crecimiento sostenido con empleo. Uno de los graves problemas que tiene la economía ecuatoriana, Gustavo, será motivo de otro análisis, de otra conversación, de otro conversatorio. Uno de los graves problemas que tiene la economía ecuatoriana es que no tiene capacidad para generar empleo. El paupérrimo crecimiento económico que tenemos genera muy poco empleo. Y incluso cuando la economía ha crecido un poco más, tampoco genera el empleo necesario. Esta es una economía que no genera empleo. Entonces, hay que descubrir las causas por eso. En parte, yo creo que son las relaciones laborales, la pésima productividad que existe en el Ecuador, la casi ninguna innovación respecto a lo que podría ser hecho y lo que podría ser dado, y los cambios que requiere la política económica. Este es un país saturado de impuestos y es extremadamente caro, y por lo tanto, la capacidad competitiva del Ecuador, de la producción privada sobre todo, está altamente afectada. Es decir, es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que se debe hacer para dar un cambio sustantivo de política económica, y además hay que debemos terminar ya, economista Flores, que tenemos otro invitado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ok, muchas gracias, ¿no? Que Dios nos bendiga, tengan un buen día. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.